Hay cosas perdidas, no llores más, nadie ha sido cruel. Hoy quiero verte y hay que esperar, el miedo empieza a crecer. Sin tiempo ni lugar ni Dios, hay que regresar por sitios prohibidos de algún lugar. La noche cubre tu altar. Donde vayas te seguiré, donde tú llegarás no iré jamás. Estrellas fugaces te buscarán, empiezas a huir, cambiante y segura te mostrarás, dejando huellas al partir. Donde vayas te seguiré, donde tú llegarás no iré jamás. Si estás perdida ahí, espérame. Si pierdes la razón, respira en mí. Respira en mí. Sientes la distancia, ya no hay esperanzas aquí, pronto el sueño acabará. Ven, despierta junto a mí. Hay cosas perdidas, no llores más, ya no volverán.
Esta pandemia nos ha obligado a separarnos, pero para salir de ella necesitamos estar más unidos que nunca. Así como luchamos todos por evitar los contagios y las muertes a causa de este virus, también te pido que luchemos por los que tenemos cáncer. Nosotros somos más vulnerables a contraer el virus y también los más afectados con la situación financiera de nuestros donantes. Necesitamos mascarillas, guantes quirúrgicos, útiles de aseo, alimentos y medicinas. Te necesitamos a ti. Únete, comparte la magia de la solidaridad. Buenas noches, Carlos. Gracias nuevamente por la invitación. Y pues acá un ratito nuevamente para conversar y ver estos temas de esta problemática actual y qué es lo que podemos hacer, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta. ¿Cómo me encuentro? Tranquilo, en casa, tratando de llevar un poco el tema de esta cuarentena con tranquilidad. Eh, ¿Cómo veo la situación actual? Te podría hasta contar como una anécdota algo medio graciosa porque hice una llamada a una línea telefónica para hacer una consulta sobre temas de servicio, pero lo gracioso es que lo primero que comenzaron a preguntarme si es que tengo tos, si estoy con fiebre, ¿no? Y bueno, me llamó un poco la atención, ¿no? Pero bueno, no sé si es parte de un protocolo o la preocupación si es que primero ahora si el servicio si te van a dar es si es que estás con contagio o no. Y no solamente yo, porque la última pregunta era si es que alguien miembro de tu familia también tenía algún problema similar. Entonces, es un tema bastante interesante, lo que más o menos cómo estamos respondiendo, si es que se puede decir todo sobre esta problemática, ¿no?
Eh, si somos un poco conscientes de ello y parte del tema de pregunta o comentario que tú me dices, hay algo de inicio que tú mismo has dicho, ¿no? Que es los miedos, de acuerdo a la suma total de las cosas que nos ponemos a pensar en nuestra cabeza. Entonces, la primera pregunta sería ante esta situación, ¿cuánto es lo que se te llena tu cabeza y qué tipo de cosas tú te pones a hablar, o no mejor hablar, sino a crear en tu mente? Es que a veces parte de esas preocupaciones que tenemos, es natural y comprensible que nos preocupa que lleguemos a llegar a tener el contagio, pero más un poco lo lamentable es que en vez de prevenir, ya lo estamos sintiendo como cómo vamos a estar cuando ya estemos contagiados, ¿no? Y lamentablemente parte de las noticias, eh, si es que se puede decir, de las preocupaciones que se te presentan, es comenzar a crearte como que si ya, o sea, ni siquiera te pones a pensar en el sentido de qué me pasa o qué haría si es que me comienzo a tener fiebre, ¿no? Si no comienzas a pensar en eh, cómo estaría yo si comienzo a estar con fiebre, ¿no? O sea, ya lo vives la fiebre, mejor dicho, ¿no? Y eso es un poco lo que te ayuda. A ver, yo voy a compartir algo que siempre con quien puedo trato de compartir, es como una fórmula, ¿no? Que la llamo la desesperación. Y lo que quiero es que se comprenda que la desesperación, que aunque puede ser en algo del momento, este, ujú, No, ya, no, a ver, sí, este, hay problemas con el audio otra vez. Ocurre esto de acá normalmente, no se oye. Y gracias a los amigos este, de cultura crítica que nos están siguiendo y ellos nos están avisando que el audio está fallando y parece que ahorita ya se está escuchando. Ahora sí claro, pero parece, ahora sí, mandado, ahora, me han mandado un mensaje. sí. También me han mandado un mensaje, me dicen que a ti es donde no se escucha mucho el audio, el tuyo, El mío mi sí, micrófono. ocurre. Pero bueno, yo creo que ya estamos. Son temas del Internet en realidad, ¿no? Nosotros quisiéramos de que todo salga perfecto, pero el Sí. Internet nos juega una pasada a todo, yo creo que a todo el mundo, y por eso es que el audio se nos va. Es más, hemos iniciado nuestra transmisión un poco tarde por culpa del Internet, pero estamos acá y gracias a los que nos están siguiendo, vamos a retomar nuevamente con este tema de la entrevista y les voy a ir Ujú, comentando que veníamos hablando relacionado a los miedos, a los temores que vamos teniendo todas o muchas personas, no todas, que ujú, vamos teniendo en estos momentos, ¿no? De cuando estamos escuchando que la enfermedad de los contagiados del COVID-19 van en aumento y escuchamos que personas conocidas o muy cercanas a nuestras familias resulta que ya son infectados o amigos o familiares de amigos que están desesperados buscando oxígeno, buscando medicamentos especiales y todo esa nube de burbuja, esa nube, perdón, de información que nosotros recibimos
diariamente de miles de cosas relacionadas al COVID, nos hace pues a nosotros que estemos bajo una situación de estrés y de temores y de miedos que nos nacen en este momento. Y la pregunta que le hacía a Temis era relacionada justamente a cómo poder controlar estos miedos. Y tú estabas por narrar algo que le contabas a todos, Temis. Disculpa que hayamos reiniciado todo nuevamente. Sí, no, no te preocupes. Lo que yo estaba comentando es cómo adiestrar, cómo manejar lo que llamo la desesperación, ¿no? Y lo que yo quería que se entienda es que la desesperación no es algo eh, que te viene de la nada y que simplemente te viene como una crisis de... Así, temes al revés, ¿no? El paquete, digamos, de la desesperación es una suma de diferentes actos. Entonces, digamos que la fórmula es la desesperación es igual a miedo más pensamientos negativos entre recuerdos del pasado. ¿No? Ahora, ¿cómo explicarlo ello? Tú comentas, como por ejemplo, un momento que dices, yo escucho coronavirus, yo ya me veo en el hospital internado, abandonado, que nadie me quiere ver y quizás ya contagié a alguien, posiblemente aunque yo esté en el hospital, pero yo también contagié a mis hijos y cómo estarán ellos. Entonces, si te das cuenta, es una suma total de puntos que son de forma negativas, ¿no? Entonces, cuando tratemos de explicar un poco esa fórmula, es como decir, lo primero que se te activa o nos activa a todos nosotros son el miedo. Entonces, tal como tú lo has dicho, pienso en coronavirus, pero lo piensas, nada más. Como tema de miedo, el miedo, también explicar que el miedo no es algo malo, el miedo es un acto positivo, es un estímulo estimulador, ¿no? O sea, en vez de tener miedo al miedo le tendríamos que tener un agradecimiento muy importante. ¿Por qué? Porque el miedo lo que hace es activa tu adrenalina y lo que te invita supuestamente en nuestra amígdala, en vez de buscar justificaciones o verdades, la amígdala lamentablemente trata de amortiguar esa preocupación y busca cómo te puedes acomodar, ¿no? Pero el miedo lo que estimula es a que tratemos de buscar una solución. O sea, el miedo te dice, oye, hay enfermedad, puede pasar algo, a ver, haz algo, pues, ¿no? O sea, te impulsa para buscarte alguna alternativa o solución a ese problema, ¿no? Pero ahí te lo deja, ¿no? Entonces, el miedo te estimula, la pregunta es qué paso seguimos nosotros. El tema es que más de buscar una solución, pasamos a la segunda fase, que es miedo más pensamientos negativos o actitudes negativas, Exacto. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pienso? Coronavirus, y como tú lo has dicho hace un ratito, ya me vi internado en el hospital. ¿Eso es una actitud positiva o negativa? ¿No? Es negativa, Negativa. ¿no? Que ya los contagié a mis hijos, una actitud negativa, ¿no? Que ya lo contagié a mis vecinos y a todos los que han estado en mi entorno, actitud negativa, ¿no? Sin darnos cuentas, ese miedo, que en vez de decir, oye, hay un virus, hay una enfermedad, ¿ahora qué me pongo a hacer? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Qué tengo que proteger? ¿No? Y si llego a contagiarme, ¿qué es lo que tengo que responder? No, o sea, no busco esas alternativas a desarrollar para darle una solución, sino al contrario, comienzo a pensar en cosas puro negativas. Y si se dan cuenta, parte de cuando hablo de arrastrar tiempos pasados, es ¿por qué? Porque ya vi noticias, ya vi en noticias, parte de lo que tú has dicho, ¿no? ¿Quiénes son los más perjudicados? Adulto mayor y niños. Entonces, como tú ya has dicho eso, porque lo viste por noticias, porque lo has visto por internet, porque lo ha comentado la gente, entonces tú dices, ¿quiénes son los primeros que se van a perjudicar? Por la información del pasado, ¿no? Claro. Mis hijos, mi padre. ¿No? Ujú. Entonces sumo eso, mi miedo, más todas las cosas desesperantes, negativas que he visto y escuchado, y se me suman conjuntamente y como que mi sistema nervioso le viene como una crisis
y es donde se me llega a llamar eso desesperación, me desespero. Y es un tema negativo, ¿por qué? Porque desde el lado negativo, mi sistema nervioso ya no responde, se bloquea y comienza a activarse lo que es la ansiedad. Ahora, la ansiedad es un tema de preocupación ante una situación que conozco, presente, pero no sé cómo va a terminar en el futuro, perdón, ¿no? Sí, Es muy pero diferente una... justamente sobre estos casos de ansiedad que se están desarrollando mucho. Hay muchas personas que están completamente ansiosas y el estrés mismo, no solamente ya del COVID, porque ahora ahí cuando llegamos a ese punto ya de la ansiedad, del miedo, que genera los pensamientos negativos, porque el miedo, como bien también nos ayuda por ahí nuestro amigo Luis, este, debería mantenernos alerta, como también lo has dicho tú, pero cuando ya entramos a ese espiral negativo de cuestionamientos de si ya contagiamos a nuestra familia y todo esto que bien lo explicaste o lo contabas, llegamos a este punto de la ansiedad, pero cuando estamos en la ansiedad se nos vienen otros problemas adicionales que también comienzan a cargarnos mucho más. Pero que vienen las preocupaciones relacionadas al trabajo, a, por ejemplo, los que tenemos hogar, tenemos que estar viendo cómo va a estar nuestra familia, qué van a comer tus hijos, o sea, todas esas preocupaciones ya no solamente relacionadas a contagiar a alguien, o sea, no solamente relacionadas a la enfermedad plenamente dicha, sino ya a otros factores que se van sumando y esta ansiedad se hace cada vez más grande y hay muchas personas que están atravesando en este momento por ello. Es más, hay algunos que hasta se sienten ya enfermos. Es que es parte un poco de repetir, es como decir, de ese miedo, ¿cuántos pensamientos negativos va sumando? ¿No? Entonces, tenemos que ser realistas que realmente la solución de este virus es contarla con la vacuna respectiva, pero lamentablemente eso no existe hasta el momento, ¿no? Que ante el estado de salud que tenga cada uno de nosotros, no sabemos en qué riesgo podemos estar con ese contagio. Por lo cual es mucho de lo que se nos pide que seamos muy cuidadosos dentro de la forma de vida que cada uno de nosotros tengamos y de qué forma tenemos que actuar ante cada una de estas situaciones, ¿no? Entonces, si simplemente pues no utilizo la mascarilla, salgo como si nada, si quiero me pongo, si no, no. Eh, Tengo el contagio con la gente lo más cercano posible y bueno, todas esas indicaciones que nos dan no las cumplo, pues es donde yo me pongo a riesgo, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, quizás es una hipótesis, no lo sé si también será cierto, pero a veces cuánto influye también los medios de comunicación. Salió, y todos lo sabemos, esa noticia apareciendo como Cajamarca, como la zona más, más segura. Y pues sale eso en medio de comunicación y toda la gente se confió y pues bueno, Cajamarca lo máximo y salgamos, ¿no? Ahora, de acuerdo a los estudios que se está dando, los sectores de contagio más rápido en crecimiento está Puno y Cajamarca, Así es. ¿no? Y la pregunta es, ¿y ahora cómo vas a hacer para ese control real sobre esa problemática? ¿No? Entonces ya la gente un poquito no se está controlando. Aparte de ello, también tenemos que comprender que hay un tema de problemas grandes de acuerdo a la situación que se tiene en cuanto a la realidad y la situación de las necesidades básicas de familia, ¿no? O sea, personalmente me ha preocupado un poco mucho sobre este tema de situación de los bonos, ¿no? O sea, no sé para qué tantos bonos si no sabíamos realmente o no teníamos conocimiento hasta cuándo va a ser ¿Cuánto va a esta... durar? Exacto. Eso justamente lo que nos dice Luis Cabrera, ¿no? La incertidumbre nos tiene a nosotros completamente también bloqueados, ¿no? Nos tiene en esa ansiedad sumergidos. Y peor aún con todo lo que las malas decisiones de las autoridades y vemos que no hay una buena respuesta, no hay una buena atención para los ciudadanos que están atravesando directamente por este problema,
Eh, que nos hace a todos nosotros nos pone incluso en una situación peor, ¿no? De ansiedad. Si Ve, hubiéramos tenido conocimiento real que, por ejemplo, esta situación del virus hubiera tomado 3, 4 meses y la solución está justo en esa fecha, yo hago una proyección o una programación de esos 4 meses, digamos, ¿no? Pero ya creo que eso se nos ha pasado y la pregunta es, ¿cuándo para esto, no? ujú, Yo no creo, bueno, si yo fuera presidente, pues como la plata no es mía y al final yo puedo seguir pidiendo préstamos y claro, con ello contribuir y sigue endeudando al país, sería un poco que se tome un punto de conciencia que cuándo voy a devolver o cuándo voy a activar nuevamente el tema económico, ¿no? Me preocupa un poco que mire que recién, después del tercero para el cuarto mes, recién se comente sobre la participación de la empresa privada, ¿no? Que creo que eso es lo primero que debería haber hecho los gobiernos locales, ¿no? No tanto dentro de los temas de decisión del gobierno central, sino un poco los gobiernos locales y ver más o menos de qué forma articula la empresa privada con la sociedad civil y así es. conjuntamente con... Pero ya, no, ya nos estamos distanciando mucho del tema y Bueno, que ciertamente tiene mucha relación porque las decisiones, como decía yo, de los gobernantes va a influir mucho también en los temas relacionados a la ansiedad y cómo lo vamos a manejar nosotros, ¿no? O cada uno en sus hogares. Pero dime una cosa, ¿y hay una manera de poder hacer que este miedo, que es del que veníamos hablando y del que todos estamos de acuerdo que tenemos, o la gran mayoría en todo caso, salvo algunos irresponsables que continúan con algunas actividades fuera de lugar, a pesar de que hay gente que la está pasando muy mal, pero hay alguna manera de poder canalizar este miedo positivamente y evitar, por ejemplo, tener esos pensamientos negativos frecuentes, porque ocurre que uno trata de dar lo mejor de sí, ¿no? Trata de poner la mejor cara, trata de estar parado, de estar de pie, mostrándose completamente fuerte, pero en realidad después adentro está atravesando por una serie de situaciones complicadísimas. Entonces, eso, ¿hay alguna manera de poder canalizarlo y poder exteriorizarlo positivamente? es que es parte un poquito dentro del ejemplo de lo que íbamos conversando. O sea, si tal como tú dices, a ver, volviendo al mismo punto, tengo conocimiento que se ha activado una enfermedad, un virus, ¿no? ¿Qué pasaría si en vez de ponerme a pensar cómo voy a estar yo cuando entré al hospital, a que te pongas a pensar es qué es lo que yo tengo que hacer para protegerme y no llegar a estar contagiado, por ejemplo, ¿no? Mm, O sea, diferencia entre tu pensamiento positivo con el negativo, ¿no? ¿Qué pasaría si realmente llego en algún momento a estar contagiado y cómo yo tengo que responder por el bienestar de mi familia, por mm, ejemplo, ¿no? claro. Cómo cada uno tiene que comenzar a distribuirse, no sé si mi casa es pequeña, dónde yo podría ir, pero por lo menos yo tengo que hacer un tema de protección a mi familia, ¿no? Mm, Me imagino que también más allá de los temas de la enfermedad, por eso disculparás, Ari, un poquito del tema y nos pasamos por el tema ya más eh, económico, pero también hay temas de situación de gente que está, por ejemplo, sin trabajo, no hay un tema de exacto. ingresos y está un poco paralizado en esas formas de obtener un poquito este tipo de beneficios a la familia. Y eso también un poco lo que hace es de esa fase de Cargarse. desesperación, Ujú, ¿no? Entonces ahí sería un poco también cómo yo tengo que actuar, cómo yo tendría que buscar alternativas para que por lo menos se vea esas alternativas de beneficios en necesidades básicas de mi familia, ¿no? Hay también puntos que están recalcando mucho, que es en el tema de las situaciones, por ejemplo, de la recreación de los hijos dentro de la casa, ¿no? Porque si los más perjudicados vienen a ser los niños y los adultos mayores, yo cómo tengo que actuar con ellos, yo cómo tengo que hacer actividades de recreación. Este, Justo veo que también ha habido gente de lo que es de la asociación Civil Chibolito y Juan Carlos me compartió, por ejemplo, un video del caso de un niño
que pasa un video mostrando actividades de educación física a su profesor. ¿Y qué hace el niño? Simplemente pone una caja de cartón con una botella de plástico y está jugando, tirando la pelota, cómo baja, cómo va a ser para que la botella caiga en la caja. Y el niño lo ves entretenido, que está jugando, o sea, con lo que tenga, pero busca esos espacios de recreación, ¿no? Es decir, si es que te das cuenta, es como nosotros a nuestra mente tratamos de adiestrarla para que en vez de que me preocupen actitudes negativas, lo vea del lado positivo, ¿no? Claro. Pero lo difícil es cuánto yo conozco, ¿no? Porque a veces lo que sea también entendible, si yo no tengo alternativas, si yo no tengo soluciones positivas y más estoy acostumbrado a arrojar ideas negativas, es donde un poquito me bloqueo, ¿no? Me desespero. Claro. Entonces, por eso lo que yo quiero que se entienda es que todos, por inicio, por estímulo inicial, tenemos al miedo, ¿no? Y lo que tenemos que ser nosotros conscientes es cómo yo adiestrar ese miedo, cómo controlar ese miedo. Porque vuelvo a decir, si yo al miedo ya lo considero como un enemigo, como una respuesta que me va a hacer daño a futuro, pues simplemente en automático lo continúo la secuencia de situaciones negativas. Pero si al contrario, si del miedo que yo percibo, al contrario, lo primero que es agradecer porque me está poniendo alerta a algo que tengo que mejorar, entonces es comenzar a pensar en positivo, ¿no? Claro. Si yo, hay mucha gente, gracias a Dios, no estamos aún contagiados, ¿no? Quizás en algún momento nos podemos contagiar, puede ser que en otro no, ¿no? Puede ser que quizás podamos ser los que recibamos hasta las vacunas y cuando ya no hemos estado contagiados, ¿no? Eso no lo sabemos, ¿no? Porque igual siempre por necesidades vamos a ir a salir al mercado, aunque sea ir a comprar el pan a 2 cuadras, ¿no? No Claro. sé si en un momento por motivo X me contagié, pero es como nosotros tenemos que ir pensando en positivo, ¿no? Y como eso tratamos de incentivar a nuestra propia mente, que es lo que tenemos que llevar a algo, una fase de tranquilidad, porque si no llevamos tranquilidad con nosotros mismos, es lo que nos va a llevar a esto, a crearnos pensamientos o ideas de cosas que ni siquiera suceden. O sea, si tú me dices que ya te desesperas porque estás pensando viéndote en el hospital y por eso ya te desmayas, Claro. ¿no? No, es que Entonces, ocurre, por ejemplo, que he conversado con algunas personas también, como te digo, por internet, y me dicen, ¿no? Oye, ya creo que me está faltando el aire. Están en ese plan, ¿no? Yo creo que me agité y ya me falta el aire. Y eso, o si no, otras personas están con ya tengo el dolor de garganta, o ya me comenzó el dolor de cabeza, o están en ese plan, ¿no? O ya hay que comprar, por ejemplo, la citromicina, o ya están pensando, por ejemplo, hasta en medicarse, porque han habido casos que se han estado medicando incluso para tratar de prevenir. Eso es sumamente peligroso, pero también está ocurriendo. Eso es parte del miedo del que estamos hablando. Entonces, justo por eso es que te decía, ¿qué maneras hay para poder canalizar y poder ayudar a que ese miedo sea, en lugar de ser negativo, sino se convierta en algo positivo? Porque resulta de que los que tenemos familia y atravesamos por estos miedos, pues los más pequeñitos son los que van a absorber y van a estar mirando y van a estar preguntándose qué está pasando, ¿no? O sea, en realidad eso, te lo digo porque en algún momento me he desestabilizado porque después de tanta información que recibo también, que me ha chocado, soy humano, pero he visto a mi hijita, por ejemplo, preocupada, ¿no? O sea, como que mirándome qué te está pasando. Pero ya ahora, ya felizmente hemos podido salir un poquito más, gracias a la ayuda de Denis. el tema de la prevención, si tú lo ves, es un tema adecuado. O sea, que tengas un paracetamol, que tengas algún medicamento que realmente puede ayudar para prevenir, pues a buena hora, ¿no? Pero vuelvo a decir, de acuerdo al tema de la tranquilidad que tú tengas, que sí, que se está presentando situaciones en las cuales ya la gente está exagerando, pues sí, ¿no? La ivermectina más el tema del cloro, si bien recuerdas, están distribuyendo tanto Perú y ¿Bolivia? Bolivia, ¿no?
pero es desde una expectativa preventiva. ¿Mm? Claro, Ahora, vuelvo a repetir, no es la solución de la enfermedad, por si exacto. acaso. Supuestamente es para que no llegue a afectarte y si llegaría a tener el contagio no te va a marcar tanto, ¿no? Mm, Ahora, este tema de situación, antes de que me olvide el ejemplo que tú has dado, porque yo sí he tenido varios casos en los cuales tienen situaciones en las cuales, por ejemplo, sí se han comunicado conmigo porque les está faltando el oxígeno, ya les vino dolor de cabeza y les pasa un montón de síntomas, ¿no? claro, Y hoy he tenido hasta un caso que supuestamente ya estaba que se moría en su casa y lo han llevado al hospital y no tenía pero nada, ¿no? claro. Entonces, cuando yo converso con él, en qué momento, le digo, cuéntame en qué momento sentiste ese inicio de desesperación y me cuenta, pues simplemente porque estaba mirando televisión, ¿no? Y pues se le sumaron todas esas ideas de supuestamente malestar, de que puede ser contagiado, de que le puede pasar un montón de cosas y se enferma, ¿no? O sea, todo desde un punto psicológico. ¿No? Exacto. Eh, pero lo mismo, le digo, pues simplemente te aconsejo, entonces mejor no mires noticias, ¿no? O sea, ¿cuánto tengo yo la capacidad para que las cosas que observo, las noticias que yo percibo, realmente no me afectan, ¿no? Pero si me afectan, entonces no me meten en eso, porque simplemente lo que te va a crear es más daño. El tema, Carlos, para que sea entendible, es que no tan solamente por el tema del coronavirus, o sea, es En general. eh, cuánto tenemos nosotros como seres humanos Mm, para tener esa capacidad, si es que se puede decir de nosotros, para que cuando se nos presenta estímulos negativos, situaciones que no son favorables por seres humanos, cómo nosotros reaccionamos, ¿no? Cómo nosotros respondemos. ¿Ah? O mm, sea, yo a veces, que quizás nuevamente salte ante el tema del coronavirus, pero a veces hay casos con, con familias, con parejas, que antes de que ya se peleen entre ellos, les pregunto es que a ver si hacen un análisis para cuál de los dos es más problemático, ¿no? Y a veces se miran nada más, ¿no? Como quien diciendo, creo que tú, y ahí se van a echar la culpa entre los dos, mm, pero no hubo una solución. Y eso es claro. el mismo tema ante situaciones que se nos presentan en este momento Mm, y cómo nosotros respondemos. O sea, si yo otra cosa para que sea entendible, es un poco complicado que tengamos una definición sobre soluciones si es que no tenemos alguna alternativa para el problema que se nos presenta, ¿no? ¿Cuánto de capacidad tenemos para ello, ¿no? exacto. ¿Cuán maduros, digamos? Para mí es como señalar como que la madurez, la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para resolver un problema. Pero como hay un montón de problemas, podemos tener alternativas de solucionar un tipo de problemas, pero hay otros que por mi carácter, por mi comportamiento, por mi capacidad, pues simplemente no me tomo el interés de buscar estrategias de solucionar el problema, ¿no? Y este caso del coronavirus, pues simplemente es un tema que hasta ahorita no hay solución. Entonces, lamentablemente también, si hablamos dentro de medios de comunicación, internet, televisión, radio, son puro historias o información negativa. O sea, que te encuentren una noticia positiva de qué forma tienes que protegerte, buscar estrategias nuevas, son muy raras de escuchar, ¿no? Claro. Entonces, Es que en realidad es complicadísimo justamente por el tema que tocaste hace un momento, ¿no? Porque resulta que tratas de ver algo positivo y en lugar de ver de que ya compraron, por ejemplo, balones de oxígeno, en lugar de ver que ya tenemos nanómetros, en lugar de ver que ya compraron estos medicamentos que son anestésicos para poder entubar a las personas que necesitan ya ser entubadas, y vemos que las noticias te sacan que compraron pues 108 impresoras. Entonces, lo ves la desesperación de la gente suplicando por salud, por atención de las autoridades, y luego ves que las autoridades se preocupan en comprar impresoras para los centros médicos justo en este momento, ¿no?
o salen con Eh, casacas con el logo. Entonces, eso te genera, aparte de más ansiedad, te genera una indignación y dices, Dios nos salve, porque ¿qué pasaría si nosotros caemos? ¿A dónde vamos a ir si ya todo está colapsado y que nos van a curar con una impresora posiblemente? Es que, Carlos, a ver, es mucho depende desde qué lado lo vemos, ¿no? O sea, la percepción que tenemos. O sea, puede ser que sale la foto del gobernador con el alcalde y cada uno con su mascarilla del logo de su institución, ¿no? Quizás para alguien puede decir, míralos estos que han gastado en sus mascarillas en vez de haber comprado otra cosa, bla, bla, bla. Ya, Yo, bueno, digamos. yo. Pero otra que quizás por la percepción de ellos, es decir, no, queremos dar y mostrar que estamos nosotros como institución protegiéndonos y con nuestra propia institución y lo que yo estoy utilizando lo hago con toda mi gente. O sea, quiero demostrar que estamos protegiéndonos. El Mm, tema es la percepción y el punto de vista de las cosas, ¿no? mm, Es lo mismo que, por ejemplo, he visto también que se ha criticado bastante sobre el tema de que, por ejemplo, han sido evaluados y se han tomado las pruebas rápidas a personal del gobierno regional y la municipalidad, y como la mayoría está contagiado, los han mandado a todos de trabajo remoto. remoto. Este, Bueno, si eso. lo veo por un lado, yo podría decir qué bueno que la municipalidad ha hecho un trabajo de evaluación a su personal No, y eso está y bien. Yo sí, por ejemplo, ahí sí estoy de porque acuerdo. los ha mandado, y de acuerdo a la situación y por el porcentaje de personas perjudicadas, mejor que realicen un trabajo remoto, ¿no? Mm. Pero veía otros que daban la opinión como quien diciendo, no, Sí, que sí. mire cómo ellos A ellos sí y a piensan mí no. en la Mm, gente y no en la población y encima de frescos, se los mandan a su casa y siguen recibiendo sueldo, pero al final de ello, si te pones a pensar, Carlos, y en ese sentido que te mm, decía, ¿y dónde está el tema de la alternativa o la solución? ¿No? ujú. O sea, siendo una crítica tanto positiva o negativa, la pregunta del millón es, ante la situación actual, esas opiniones que pueden ser tanto positivas o negativas, ¿de qué forma está ayudando a nuestra población y la situación que vivimos? ¿No? Ujú. Entonces, y a veces hasta, no sé, para ponerte a ti de modelo, cuánto de esas cosas que no estás de acuerdo te amarga, pues, ¿no? Y te da cólera. ¿Y cómo te pones tú en ese estado de ánimo? Claro. Entonces, entonces hay un punto que sí, o sea, todos tenemos un poco ese tema de Claro. problemática que tenemos, pero Mm. sería muy importante, ¿no? O sea, ¿en qué momento hacemos un tema de alternativa conjunta para por lo menos buscar este tipo de soluciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, Eh, es un buen momento, por eso es que estamos acá justo tomando y tocando ese tema, porque si bien es cierto, es importante conocer que existen, o es importante criticar a las autoridades cuando no realizan algo, pero también es importante darles otras alternativas a la población, como lo estamos haciendo en este momento, para Ujú. que hayan programas también donde podamos conversar y podamos ver y canalizar de alguna manera que las personas puedan entender de que el miedo que estamos atravesando, creo que la gran mayoría, sí es posible canalizarlo de una manera positiva para poder mantenernos alertas, como justo nos decía nuestro amigo Luis Cabrera. Eh, este, hay que mantenernos alertas para poder enfrentar la situación de una manera adecuada, porque ¿qué pasa cuando ya llegamos a bloquearnos? O muchos dicen, ¿no? Hay que mantenernos alerta, hay que mantenernos, hay que hacer diferentes actividades, pero es fácil decirlo cuando uno está, como, digamos, como que preparado para poder enfrentarlo, pero hay personas que no están preparadas, algunas personas parecen muy fuertes, pero a la larga, definitivamente no saben ni siquiera cómo poder salirse de esa espiral que los está metiendo cada vez más en un hoyo de preocupaciones, de angustia, de ansiedad. Hay un tema que se comentó anteriormente, pero por ejemplo, yo creo que a buena hora que ya el gobierno regional está haciendo la distribución de la ivermectina para lo que son los barrios, y creo que no sería malo si quizás, por ejemplo,
no solamente quede en el tema de la distribución, ¿no? Sino el seguimiento del estado de salud de las familias, ¿no? Por ejemplo, yo sé que el tema de la distribución de este medicamento hoy día ha tocado en mi barrio, por ejemplo. Pero a mí yo no sé dónde lo distribuyeron y cómo se distribuía y a quién le distribuyen, ¿no? O sea, algo me señalaron que eso lo de acuerdo al padrón del presidente del barrio. Yo lo vería un tema dificultoso que el presidente del barrio vaya a tocar puerta por puerta para que sea empadronado, ¿no? Sería un trabajo muy complicado exclusivamente como para él, ¿no? Primer punto. ¿Qué sería bueno? Sugeriría quizás la articulación de las instituciones en general para tener un tema de seguimiento y hacer entrega de información cotidiana sobre el estado de salud de la población que ellos tienen referencia. O sea, si yo tengo, no sé, 100 familias registradas y a ellos les voy a hacer la entrega de ese medicamento, si yo trabajo de la mano con el gobierno local, podría dar una referencia, porque yo me puedo comunicar o me comunico con estas familias de forma cotidiana y dar a conocer su estado. La empresa privada de igual manera puede darse, ¿no? Aparte desde el lado de su seguimiento de producción, puede ser también alguien o un equipo que se dedique simplemente para hacer un seguimiento del estado cotidiano de su salud, ¿no? Porque igual como tú me dices, o sea, no es solamente como para que tengas que estar contagiado, enfermo, porque tanto en costa como aquí, si habrás visto, ha venido con unos días que va a estar bastante frío y eso, aunque no quieras, pues te va a dar un típico resfrío, eh, y a veces simplemente ya tos o simplemente dolor de garganta o algún dolor X y lo primero que vamos a pensar es que ya estamos contagiados con coronavirus y rellenamos un poco y ya me muero y qué voy a hacer y ya me vi hospitalizado y me voy a quedar sin oxígeno y bla, 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 y bla, 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 un montón de cosas, ¿no? Entonces, No, disculpa que te corte, pero además de ello, además de todos estos pensamientos, resulta que cuando tenemos estos pensamientos y creemos de que, por ejemplo, ya tenemos la tos, el dolor de garganta, algunos hasta se inventan fiebre, lo que hacen es querer irse a un centro médico, ¿no? O sea, ellos no tienen nada, están completamente sanos, pero irse a un centro médico es sumamente peligroso, por eso es muy importante, justamente en este momento, que tú le puedas explicar a los que nos están siguiendo y seguramente luego van a compartir esta entrevista a otras personas, porque es muy importante de que las personas entiendan de que es muy peligroso irse en este momento a los centros médicos porque la carga viral ahí sí es de verdad alta. Hay mucha gente que sí está contagiada de verdad y está ahí en estos centros médicos. Entonces, irse a un centro médico cuando uno solamente cree tenerlo, no es muy saludable. ¿Qué dices? bueno, y hay casos que te comentaré que también no es tan solo ir, ¿no? Sino es, hay gente que aunque esté contagiada y no quiere ir tampoco. Y aunque a veces se Claro. les ha pedido que vayan, pues no, por temor tampoco no quieren asistir al hospital, porque supuestamente ahí se van a poner peor. Claro. Entonces, la situación es variada, ¿no? Pero si lo veríamos un tema, volviendo al punto inicial, que es el sentido preventivo, ¿cuánto de nosotros somos conscientes de ello, ¿no? O sea, no sé si has visto, por ejemplo, en el tema de la retoma nuevamente del uso del aeropuerto y cómo la gente ha ido al aeropuerto, ¿no? O sea, eso de que mantenga su distancia, yo los veía amontonados todos ahí y ya, o sea, ya, uno que esté Pero contagiado. lo vemos todos los días aquí. Te vas a la puerta del banco de crédito ahí en Apurímac y vas a ver que la gente está un poco más y se cargan. Lo mismo ocurre en los mercadillos, ¿no? En este mercado Santa Rosa que ahora queda donde quedaba antes de la agencia Atahualpa, también los puestos están pegadísimos, ¿no? O sea, Yo creo que se debería de dar un tema de diferencia, o sea, los temas de servicios, cuánto de conciencia va de nuestra parte
para respetar un poquito de cada uno de estos protocolos, si es que se puede decir. Eh, yo ese día igual comentarte, por ejemplo, vi con mis amigos de promoción del colegio que se manda una foto de alguien que supuestamente se había quedado en la calle, en el piso, y pues pararon esa cuadra, ¿no? Lo que creo que llamaba más la atención no era el personaje que estaba en la calle, sino la gente que se había amontonado en la esquina Sí. para ver quién era y qué pasó, ¿no? Eh, si Para ver al hablaríamos muerto, porque todo el mundo había sacado su celular y ya lo estaban filmando y decían que se había muerto y se había tejido las historias de que no podía respirar y que llegó caminando y que se cayó y que estuvo agonizando y que nadie lo pudo ayudar. Y luego es que, porque es se que nos tejieron un gusta montón de también eso, historias. pues. Es que nos gusta eso, lamentablemente. Ujú. Hay cierto punto morboso, si se puede decir, como ser humano, porque quiere un poquito influenciar dentro de este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, Claro. volviendo al tema de la lógica, o sea, en Cajamarca, ¿cuándo han dejado de aparecer gente borracha que se queda a dormir en la calle? ¿Mm? Mucho. Pero qué coincidencia que esta vez, como tú lo has dicho, ya comenzaron a crear historias, ya se cayó al piso y que le faltaba aire y que nadie lo quería. O sea, comienzan a crear un montón de Claro. historias. No, y Y la gente, había incluso hasta transmisiones en vivo, ¿no? Y que llamaban ¿dónde, desesperadamente. dónde va el punto de la responsabilidad personal de cada uno para protegerse y no llevar este tipo de, de cuidado, ¿no? Porque al final, los servicios, las tiendas, los centros de trabajo y todo ese tipo de cosas, o sea, puede, creo, seguir un tema de continuidad de servicios, pero no son las instituciones, las empresas, las tiendas las que crean esto, sino cada uno de nosotros y el descuido que tenemos por la responsabilidad que tenemos que tener ante esta situación, ¿no? Entonces, si no tomamos este tema de control, que lo veo muy complicado, porque también parte de lo creado por nosotros, por peruanos, es el lado de criollo, ¿no? O sea, el vivo, el que puede estar muy, muy al día, el que quiere ir a chismosear, ¿no? O sea, lo mismo se habló cuando se abrieron los centros Los centros comerciales, comerciales. que la gente fue a amontonarse, ¿no? ¿Por qué? ¿No? O sea, siempre, Claro. siempre va a haber un tema de interés continuo y ese descontrol dentro de esas responsabilidades sale dentro de nuestras propias, eh, si se puede decir, toma de conciencia sobre lo que cada uno de qué forma tenemos que manejar, ¿no? Ahora, por eso digo, dentro de esta situación, y lamentablemente parece que hay las sumas de contagios que antes habían, comenzaron de 5, de 10, de 100, ahora ya mandan de 200 a 400 diarios en la región. Entonces, creo que el punto preocupante es el tema de descontrol de responsabilidad ciudadana, ¿no? O sea, a mi criterio personal, yo debería de pensar no quizás preocuparme, ojalá no me contagie, sino es cómo voy yo a reaccionar cuando yo ya esté contagiado, ¿no? Cómo yo tengo que actuar, si yo soy el contagiado, cómo tengo yo que actuar con mi familia, ¿no? Claro. Me tengo que alejar en un ambiente donde no tengo que hacer contactos con ellos, si me puedo ir a otro ambiente que no es usado y con tal de que ellos no tengan acercamiento a mi persona. Puede ser que quizás yo los contagie a todos, entonces yo cómo tengo que responder ante ellos, tengo que comunicarme inmediatamente con el centro de salud, que me den las indicaciones para manejar un poquito este tema de enfermedad, ¿no? Y mucho de ello, Carlos, si hablamos del tema de la desesperación, me he dado el gusto de un poquito averiguar sobre situaciones de gente de contagio y creo que parte de situaciones cuando hablamos de estado emocional, si puede ser que se me va cerrando un poquito ese estado, que quizás por la tos, porque quizás un poquito la fiebre, se va disminuyendo un poco el tema de energía respiratorio, un poco lo que me lleva al paquete de la desesperación y comienzo yo a agitarme más y a perder menos oxígeno
y mi desesperación es lo que comienza a sacarme un poquito de ese equilibrio fisiológico, que más de lo que me va a ayudar a tranquilizarme para tratar de manejar esta enfermedad es mi estado de ánimo. Entonces, si yo me desespero, ya les hablé de la fórmula, ya les hablé sobre cómo se compone, es decir, siento la enfermedad en mí, pero en vez de ¿qué voy a comenzar a solucionar esto? Me desespero más. Y esos son los más casos que se están presentando por desesperación, se están sacando de cuadro de ellos mismos, no se controlan y eso te quita defensas, no te permite estar con tranquilidad y más de que te mejore, te empeoras, ¿no? Claro, Entonces es algo que creo que deberíamos de trabajarlo ya, ¿no? exacto. Ahora, el realizar actividades distintas actividades ayuda a mantener ocupada la mente y dejar de pensar en este tipo de cosas. ¿Recomendarías eso tú? No, el tema es que no solo enfocarlo desde una percepción personal, o sea, es un tema de una situación familiar. Eh, si volvemos a hablar del tema de situación de proteger y cuidar a nuestros hijos, por ejemplo, Ujú, la pregunta es cuánto es lo que nosotros hacemos por ellos en casa, ¿no? claro. Yo simplemente sugeriría, la gran tarea de los padres es que en vez de andar pensando en cosas negativas, tratemos de pensar en cosas positivas. Y es cuánto yo me puedo ser creativo y de qué forma yo los puedo tener ocupados para que por lo menos no hagan una rutina cotidiana y puedan hacer diferentes actividades en las cuales por lo menos su mente está activa, su mente se mantiene en un pensamiento positivo y no estén un poquito con el tema de que dedicándose a un paquete más de queja y de queja y de queja, ¿no? Y eso es mucho lo que quiero que se entienda, y tú ya lo has dicho anteriormente, es cómo me ve mi familia, ¿no? Mm, Porque esa es parte de la responsabilidad paternal. O sea, si la mamá y el papá están desesperados, entonces, ¿cómo crees que van a estar tus hijos, no? O claro. sea, y hay mucho de lo que a veces se están presentando hasta por casos de agresión, porque el padre se desespera, el hijo no sabe qué hacer y es donde comienzan a hacer los repartos de golpes a los hijos, en lo Mm, cual, entre comillas, así lo voy a tranquilizar, ¿no? ujú, claro. Pero desequilibra un poco ese estado de bienestar familiar y ese es un punto que parte de los padres, los responsables de la familia, tienen que comenzar a buscar estrategias para buscar esos puntos de beneficio, ¿no? Pero Yo ahora una... surge una nueva pregunta, Temis, porque si bien es cierto, lo que venimos hablando es para las personas que sí identifican que pueden tener ese temor y que lo expresan, ese miedo, ¿no? O que alguien lo puede identificar rápidamente porque porque lo puedes ver, ¿no? Que ya están preocupados, que ya se agruparon, que ya tienen, o que ya están pidiendo la pastilla o algo así. Pero esos son de las personas que podemos identificar. Pero resulta de que existen muchas personas, y también se hablaba de los adolescentes y de los adolescentes a los adultos, ¿no? Que muchos guardan esa información o guardan esos sentimientos y no lo expresan y no lo exteriorizan. Y peor aún en este momento que están confinados, varios de los adolescentes no pueden salir a las calles o no deberían en todo caso y resulta que también están atravesando por situaciones medias complicadas. ¿Cómo poder ayudarlos, por ejemplo, a ellos? ¿O cómo poder llegar a ellos para que no se sientan tampoco que se están invadiendo a sus espacios? Pero lo que se busca es tratar de liberarlos para que no se depriman o no entren en ese espiral justo de que hablábamos al inicio, ¿no? El tema es, volviendo al mismo punto de responsabilidad, es yo lo podría comentar como cómo distribuir esos paquetes de responsabilidad familiar, ¿no? O sea, si hablamos padres, hijos, la pregunta es cómo yo respondo y cuánto yo dispongo, si es que se puede decir también de diálogo con mi familia, ¿no? Y cuánto de ellos participan conjuntamente conmigo. Por eso recalco que lo primero que la primera prioridad es qué es lo que tenemos que hacer por nuestra familia, por nuestro hogar.
papá y mamá, ¿no? Hay casos, Carlos, como tú has visto, que también, así como dices, adolescentes que se depriman, si también te habrás dado cuenta que ya han hecho una detención de un grupo de adolescentes que estaba También, haciendo una fiesta clandestina, exacto. ¿no? Y salen adolescentes matándose risas, creo que quien abrió la puerta fue Serenazgo, y estaban en toda una diversión total y como que no les tomaron un tema de importancia, ¿no? Y todos estaban tomando y todos sin mascarilla y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuánto de ello hay responsabilidad este, con cada uno de nosotros, ¿no? Eh, no, nosotros actuamos de acuerdo de la forma que conocemos y pensamos sobre las cosas que suceden. Si no nosotros tomamos conciencia a todos los que están en nuestro entorno sobre las cosas que se tienen que hacer, cómo hacer y de qué forma reaccionar y responder en este tipo de situaciones, pues lo que se nos va a presentar es descontrol, ¿no? Yo lo sumaría un poco para que sea entendible, Carlos, es quién dirige primero el tema de esa toma de decisión o responder un poco a las situaciones de un hogar, ¿no? Es el hijo, el papá, la mamá, cómo manejar en ello, ¿no? Puede ser que haya un papá desesperado, pero para eso está la familia, ¿no? O sea, yo he tenido casos como que llaman por teléfono, ¿por qué? Porque mi esposo, mi esposa, mi hijo está desesperado, ¿no? Y a veces la pregunta es, ¿y cómo tú estás afectivamente con ese miembro de familia? ¿Mm? O sea, si no tengo un equilibrio de relación adecuada entre los miembros de la familia, el pregunta es al final quién domina eso y quién sale con el capricho o con los gustos especiales, ¿no? O sea, si hay casos que no, que es que mi hijo quiere ir a ver a sus amigos o es el cumpleaños de mi hija y tengo que hacerle una fiestita porque si no se va a deprimir, ¿no? Entonces hay Exacto, cosas que a veces a los papás decirles, oye, pisa tierra, ¿no? O sea, no es de claro. que para que supuestamente no se deprima, no se sienta mal, rompe los protocolos, rompe las normas y de esa forma cada uno hace lo que desea. ¿Mm? O sea, es muy importante que cada uno tome una responsabilidad dentro de su propio hogar. Esta situación, en cierto punto, Carlos, hasta lo podríamos considerar favorable porque es un tema de dedicación más amplio hacia tu propia familia. O sea, Exacto. ya no estamos en la época de que no puedo hablar con mi esposa, no puedo hablar con mis hijos porque el trabajo no me lo permite, ¿no? Algunos sí están en esas situaciones, pero la mayoría no. Entonces, a veces siempre la invitación es por qué no se sientan la pareja responsable de la familia y comenzar a planear, dialogar, o sea, lleva primero a una fase de tranquilidad como para que ese plan estratégico permita un equilibrio y bienestar con todos los que están en tu hogar. Porque si el papá y la mamá piensan diferente, ahí es donde comienza todo ese desequilibrio, ¿no? Claro. Si el papá es el tranquilo y la mamá la desesperada, alguien se va a copiar al otro. ¿No? Entonces, primero comencemos con las cabezas, ¿no? Como cualquier empresa o familia, las cabezas. Lleven ese paquete de responsabilidad y manejemos más o menos una estrategia en la cual cómo podemos llevar ese control entre todos los que están en nuestro entorno, ¿no? Que los hijos quieren salir, que se van a deprimir, que no sé qué, es lo que comentaba anteriormente. Sí, ¿Cuántas cosas yo te ofrezco, ¿no? ¿Qué es lo que tú puedes hacer acá, ¿no? Para que por lo menos estás ocupado u ocupada, ¿no? Para que por lo menos podamos hacer cosas que por lo menos te pueda crear un cierto bienestar y tranquilidad en las cosas que tú haces. Pero claro, si tú lo vas a tener sentado y todos los días y haciendo las mismas cosas todos los días, pues la idea es no mantener una rutina, puedes variar, claro. ¿no? Ahora, como tú dices, que sí, que se ha dado la soltura un poco, que los adolescentes ya pueden salir, sería muy importante que el padre sea consciente dentro de esta responsabilidad hasta qué punto yo voy a dejar que alguien salga, ¿no? Exacto, exacto. ¿No? Porque ahora también bajo el pretexto de voy a hacer deporte, salen, y también hemos visto pues, las noticias, pues grupos de jóvenes, adolescentes, todos unidos, caminando por la carretera a los baños, que no estaban haciendo nada de deporte, ¿no? Pero salieron bajo ese pretexto, supongo, de sus casas. Entonces, lo recomendable acá es que los padres en realidad trabajen con estos adolescentes para evitar que
tengan ese estrés y que mantengan actividades distintas, ¿no? Para poder tenerlos pues completamente activos. El tema es que también hay que comprender, Carlos, que somos seres biopsicosociales. Uh-huh. Y parte dentro de nuestras actividades, pues lo que está un poco vacío y puede sentir un poco inquieto es justo ese contacto social. Quizás los adolescentes, por naturaleza, y como verás, pues ya 2 meses, 3 meses, quizás se habrán aguantado, pero ahorita ya no, supuestamente como que están reclamando sus derechos, ¿no? Que por ese lado podríamos decir, sí, están en su derecho. El problema es, como tú dices, salen caminando en grupo, Cajamarca, Baños, ida y vuelta, y cuántos tipos de contactos, porque así puede haber un grupo, 2 grupos, 3 grupos, Exacto. como 10 grupos, y los contactos están ahí, ¿no? Que van a estar en riesgo, pues sí, van a estar en riesgo, ¿no? Entonces, yo un poco realmente a la situación actual, yo creo que, que ya es pensar ante el tema de responsabilidad que cada uno tiene que desarrollar ya contagiado, ¿no? Yo pensaba conversando con un amigo del gobierno regional, le señalaba y le decía, yo me imagino, calculo que el número de los 8,000 contagiados llegará como para fines de agosto. Pero si te das cuenta que de un contagio diario que eran de 50 a 100, que ahora se manden a 400, es Claro. que ya yo de verdad lo veo como un descontrol, ¿no? O Definitivamente. sea, que nos pongamos a pensar que con todos esos beneficios, derechos que se está dando a toda la gente, la curva ya va a bajar. Es imposible. O sea, ya es un poco imposible, ¿no? Mm. Ya hay un tema de descontrol en ello. Esperemos que realmente, bueno, veía por noticias que era posible, ya se estaba haciendo las compras, que Rusia va a mandar las vacunas a Perú, que Perú está agilizando la compra de las vacunas también de Oxford en Inglaterra y ese tipo de cosas, pero cuándo llegarán al Perú no tengo ni la menor idea. No sabemos. Ojalá puedan llegar, creo, rogando fines de agosto, la quincena de septiembre, pero lamentablemente esta actitud que está tomando actualmente la población es lo que va a llevar un poco a lo que ya está desarrollándose, que es un descontrol, ¿no? Exacto. Ya depende cada uno de los miembros de familia, cada uno responsable de su familia, cómo los protege y qué es lo que puede hacer por cada uno de ellos en su hogar, ¿no? La toma de conciencia de cada uno de ellos es lo que tiene que tomar uno, ¿no? Pero Lo veo en el comentario de nuestro amigo Willy Alegría que dice mucha actitud, pero es eso, o sea, la actitud es eso, la formación de lo que tú conoces a lo que te lleva a expresar ciertos comportamientos, ¿no? ¿Qué es lo que está en la mente de cada uno de los ciudadanos ante la situación actual? Es lo que cada uno no sabe, ¿no? A mí me asombra cuando escucho al presidente que dice, no, la gente está tomando conciencia y no sé qué, yo no sé en qué momento y de qué forma. exacto. Porque de verdad no lo veo ni siquiera entendible u ubicable esa ubicación o conciencia de la sociedad. Y lamentablemente eso es lo que menos presenta nuestra situación actual, ¿no? Pero Temis, se vienen situaciones incluso mucho más complicadas de las que hemos tenido al inicio de esta pandemia. Y digo por qué más complicadas. Porque el número de contagiados es completamente, ya es exponencial, va a ser mucho más. Pero resulta que también la situación económica que está ajustando mucho a las familias, y Cajamarca es uno de los departamentos más pobres, y que sigue saliendo, va a generar situaciones de estrés enormes y muy peligrosas si es que no se controlan. Y vemos que las autoridades no están trabajando en ello. Vemos que no están trabajando en controlar la situación emocional de las personas, porque eso es muy importante también. ¿Qué crees que pueda ocurrir? Porque si de acá esto nuevamente nos envían a una cuarentena
o simplemente nos dejan a la suerte, como estamos hasta ahora, a la deriva, y la población sigue de esta manera, esto se va a descontrolar porque cada vez va a haber más infectados, cada vez van a subir más la cantidad, el costo de los medicamentos. O sea, es una serie, es una cadena de situaciones las que se nos vienen. Pero ¿qué recomiendas hacer o cómo deberíamos prepararnos o cómo nosotros como sociedad deberíamos aportar para que aquellos que no están cumpliendo ayudemos a que tomen un poco más de conciencia? Algunos decían, mientras no te toque a ti, no te vas a dar cuenta de lo que en realidad o la magnitud de lo que es esta enfermedad. Pero Es los que, que, pero los o otros sea, también, pero los otros también responden, sí, pero mientras me toque tengo que ver la manera de cómo alimentar a los míos. O sea, es muy complicada la situación. el tema es que ya ahora el Estado está con el tema de la preocupación y está sentando estos puntos que hablábamos al inicio, que ya creo que no se pueden seguir repartiendo bonos, ¿no? Bueno, Ahora todo lo que se quiere es de qué forma activar nuevamente la economía del país y de qué forma tenemos que actuar ante ello, ¿no? Es un punto muy diferente ver una opinión técnica desde una expectativa de desarrollo económica a que es cómo va a responder la población ante esta problemática, ¿no? Ahora, de que realmente sí, o sea, se necesite retomar nuevamente estas oportunidades de trabajo, que se necesita buscar estos beneficios para que por lo menos la situación de las familias sea un poco más estable, pues también es otra situación que es real, ¿no? Yo creo, a criterio personal, es un poco dentro de las responsabilidades ya dentro de los locales, las empresas, los servicios que se dan y mantener un poquito de esos límites de acceso para ofrecer este tipo de servicios, ¿no? Yo he visto centros que te dan el servicio, pero por ejemplo a esa tienda ya hay un trabajador o una señorita que, por ejemplo, acá entra máximo 3 y no entran más, ¿no? Y la gente hace cola y mantiene eso. Eso es un poquito dentro de ese proceso de responsabilidad que se tiene que dar. Como claro. hay otras que tú ves que entran en mancha y como si nada y se amontonan como si no hubiese pasado nada. Sí. Entonces, lamentablemente, yo creo que en este punto es el tema de responsabilidad de los locales que tienen mantener un poquito el cumplimiento de los protocolos. ¿Mm? Porque más allá, que pensemos que toda la gente ha cumplido o ha tomado conciencia para no tener este problema, sería mentir, ¿no? Cierto. Ya desde el lunes creo se da apertura, servicio, por ejemplo, a los restaurantes, ¿no? Este, cómo realmente va a responder cada restaurante, ¿no? Cómo tiene adaptado, si es que se puede decir, su local, ¿no? Exacto. Eh, y ese es el tema también dentro de ese proceso de responsabilidad de cada uno, ¿no? Es cierto. Y hay algo muy importante que justo nos dice Arno Ackerman, y es que este virus no se va a ir ahorita, ¿no? Este virus ha venido para quedarse. Y mientras no se tenga la vacuna y mientras se demuestre que la vacuna nos va a proteger efectivamente a a todo el mundo, recién ahí podríamos hablar de que hemos superado ya este virus, y hemos ganado la batalla. Mientras tanto nos sigue ganando él y tenemos que estar definitivamente completamente preparados para que enfrentemos en conjunto y de manera responsable. Ahora, ¿cómo actuar? Por ejemplo, nosotros hemos visto que la sociedad también ha actuado de maneras equivocadas y erróneas. Cuando ha comenzado a conocer de que alguien se contagió, lo han tratado como si fuese un leproso, pues, ¿no? Como lo han aislado, en algunos casos, como ocurrió con el caso Cero en Cajamarca, que habían comentarios que querían hasta quemarlo la casa, por la ignorancia de la gente ha sido bastante grande y atrevida, como siempre. Pero llegó el virus, dice Andrés Monteverde, me distrae. Pero
¿Cómo deberíamos, qué recomiendas para que la gente entienda y pueda hacer de una manera adecuada cuando conoce o cuando sabe que existe una persona en su cuadra de repente que está contagiada o dentro de su familia? Porque esto ya no es, ya es algo que le va a pasar a cualquiera, o sea, ya no hay responsabilidad alguna, puede pasar, no puede pasar a cualquiera en realidad, nadie está libre de poder contagiarse, pero cómo actuar, qué hacer para poder ayudar sobre todo a la sociedad a entender de que esto es algo que nadie lo buscó. Lo primero es un poco lo mismo que repetíamos de la propuesta y sugerencia de Willy, ¿no? Es cambiar de actitud. Y a veces ese tipo de situaciones nosotros reaccionamos o atacamos en lo que no conocemos, en lo que no, o sea, si me presenta este tema y no busco, ni siquiera busco, y peor no tengo conocimiento, pues simplemente me sale mi lado de instinto, ¿no? O sea, ataco. ¿No? Y es un poco lamentable que todavía vive dentro de eso en nuestra sociedad. Eh, igual nos comenta William, ¿no? Que dice que tiene toda la razón. O sea, ¿qué hacer, por ejemplo, en una familia que vive en un solo cuarto? A veces el tema de las sugerencias, cuando se dan los temas de gobierno, vienen desde un sentido general, ¿no? ¿Mm? Porque a veces dicen, como que vuelves de tu trabajo y báñate. ¿Cuántas familias no tienen ni baño? ¿Mm? ¿Cuántos en el tema de situaciones que se sugiere aislarte y pasarte en otro ambiente cuando todos están en el mismo cuarto? ¿Mm? Entonces, cada una de estas situaciones, por eso cuando hablamos del tema de madurar, es comprender un poco la situación en la cual yo vivo y ante este problema que se presenta y la situación en la cual estoy con los que están en mi entorno, de qué estrategia o metodología yo puedo cogerme para buscar una solución en sí. ¿No? Porque ofrecer una alternativa que supuestamente con esta percepción general todo se va a solucionar, sería engañar, ¿no? O sea, realmente es un tema, la invitación sí sería que cada uno de los miembros de familia tomen conciencia sobre su situación actual y de qué forma podrían responder ante una situación futura, ¿no? Pero volviendo al mismo tema de pensar en positivo, porque si nos vamos a dedicar simplemente a pensar desde un lado negativo, pues nunca voy a buscar solución, porque todo es negativo. ¿No? Que es muy importante que debemos de tomar decisiones, estrategias o alternativas de bienestar, tenemos que hacerlo. Que la gente necesita continuar trabajando, que la gente sigue buscando alternativas de beneficio para la estabilidad, perdón, del bienestar de su familia, pues tenemos que buscar esas estrategias, ¿no? Ya no hay comedores, ya no hay ni comedores populares, ni comedores eh, públicos que a veces dan también el tema de los barrios, vasos de leche y ese tipo de cosas, ¿no? Y mira cómo por lo menos va el tema de desarrollando o se mantiene en el tema de las familias. No diría que en buen estado, pero se podría buscar estrategias para que por lo menos se podría retomar estas estrategias de bienestar, ¿no? Ojo, sí, no con un tema de regalo, ¿no? Sino buscando beneficios o estrategias que realmente pueda retomar la estabilidad de los hogares, ¿no? Definitivamente. Es lamentable un poco en la situación porque a veces, como por ejemplo, ya habían tirado Gloria en Europa y sabemos que hay muchos países que no están, nuevamente están retomando esos malestares, ¿no? Cierto. Imagínate si eso todavía ni sucede en Perú. Entonces la pregunta es cómo tendríamos nosotros que responder para no repetir esa historia, ¿no? Porque por confianza, y eso es lo que repito, que pasó en Cajamarca, que nos sacaron como la zona más segura, pues la gente se mandó y se soltó porque supuestamente los ronderos nos salvaban, ¿no? Sí. Y Bueno, lamentables e infelices declaraciones que dieron en un momento y que hicieron que la población se soltara, pues como tú lo dices, y salga.
Tevis, estos son temas muy importantes que deberíamos, te comprometo por favor a que hagamos este tipo de entrevistas lo más frecuente posible porque, insisto, eh, hay muchas personas que no tienen la manera o la facilidad de poder acceder a un psicólogo. Hay muchas personas que tienen miedo incluso de llamar a un psicólogo, pero gracias a las explicaciones que tú estás dando en este programa, yo creo que muchas personas van a poder por lo menos intentar o canalizar un poco mejor estos miedos para poder estar alertas y preparados, ¿no? La recomendación que yo daría, por ejemplo, es que ya seguramente que en cada familia ya se hagan protocolos especiales para si alguien cae enfermo, la manera de cómo se va a actuar y qué hacer, ¿no? Para poder estar preparados, porque yo creo que no sabemos cuánto va a durar esto y lo único que sí sabemos es de que esta enfermedad contagia a muchas personas y lamentablemente a algunas las mata. Ujú. Espero, Carlos, sí, yo quería quizás recalcar en un punto, o sea, vuelvo a recalcar, vamos a seguir con debilidades si es que no tomamos interés de informarnos por desarrollar algo positivo. Eh, en el caso, por ejemplo, de los temas de servicios, para los que nos escuchan, hay puntos de Estado o instituciones que dan un tema de servicio gratuito. O sea, pueden llamar al ministerio, pueden llamar a educación, pueden llamar a la DEMUNA y hay un tema de atención gratuita psicológica, ¿no? Actualmente, por ejemplo, con la Asociación Civil Chibolito, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo también gratuito con familias que están registradas. Estamos haciendo programaciones para hacer asesoramiento en adolescentes con la institución educativa La Florida. Estamos organizando charlas, por ejemplo, hasta con el INPE. Entonces es un excelente. tema de organizar, o sea, no todo es negativo, ¿no? Ujú. Eh, la Asociación Cultura Crítica también está buscando estrategias para ver el tema de diálogo, buscar soluciones. Eh, pero lo que creo que sería un poquito adjuntar y articular un poco es la participación interinstitucional, ¿no? Y al final quien lleva la responsabilidad prioritaria en ello son los gobiernos, ¿no? O sea, no sería malo que quizás los gobiernos locales sumen más el tema de ellos a la participación externa que puedan darse con las empresas privadas, que lo he visto, que por ejemplo Sauder y Yanacocha han hecho un tema de apoyo. Ujú. Hay organizaciones también no gubernamentales que también pueden hacer este tema de apoyos, pero es parte del tema de gestión y articular para hacer un trabajo conjunto. O sea, espero que no se lo esté tomando desde una percepción de beneficio político, cuando creo que la prioridad inicial es el tema del bienestar de la comunidad, ¿no? Así es. Entonces, no todo es negativo. Sabemos que hay situaciones lamentables ante la problemática actual de nuestra población, nuestro país, y bueno, no, por no decir quizás hasta continental, pero es un poco parte de nosotros de qué forma tratar de comenzar a hacer un trabajo de articulación para un punto de beneficio conjunto, ¿no? Eh, Ojalá, tal como lo dices, esta pequeña o humilde opinión y diálogo que vamos tomando tome de interés para que los demás un poco que nos estén escuchando quieran buscar un beneficio que es principalmente su familia y que nuestro país por lo menos en algo busque una solución, ¿no? Así es. Realmente el tema de este virus, tenemos que esperar hasta que llegue la solución, la vacuna en sí, pero no sabemos cuándo exactamente. Y mientras no tengamos una fecha fija, la pregunta es, por lo menos proyectándonos hasta Navidad, cómo vamos a actuar y cómo nos podemos ayudar, ¿no? Entonces, busquemos ayuda. Si no tenemos solución, no nos desesperemos. Vuelvo a recalcar, el miedo es un estímulo que simplemente nos invita a buscar soluciones, pero ya depende de nosotros si es que buscamos la solución o nos dedicamos a quejarnos, ¿no? Exacto. Sí, No, y si no sé cómo ayudo y no sé cómo solucionar, pues busco ayuda, busco a alguien que sí sepa cómo hacerlo, ¿no? Porque no es a cuánto más vas a chancar,
¿no? A Claro. criterio personal y con respeto de todos los que pueden escuchar, ponerme a criticar si los gobiernos son buenos o malos, pues ya fueron elegidos, ¿no? Y es siempre la historia de nuestro país, ¿no? Creo que es otra cosa que nos pondremos a dialogar en otra oportunidad, porque creo que lo que falta mucho es educación política. Eso, eso, Pero porque, como no, porque justo ayer que comentábamos en la tertulia con Giuseppe y con Germán, decíamos, lo decía particularmente, yo, no me preocupa tanto a quién hemos elegido como gobernante, me preocupa en realidad el elector, que es el que de verdad es el que tiene el problema. El problema no es el que está al frente, el problema está quién no elige, porque siempre está eligiendo mal. Y eso es un problema serio. Y que definitivamente tenemos que tocar este tipo de temas ya desde un enfoque también psicológico y social para poder entenderlo. El tema de hoy ha estado muy agradable, ha sido de mucha ayuda y estoy seguro que muchas personas están contentas por lo que hemos tocado. Y nuevamente te comprometo para que la próxima semana sigamos hablando porque, insisto, estos temas relacionados a la salud mental de las personas están cada vez afectando mucho más y va a ser mucho más difícil poder sacar a algunas personas de estas ansiedades, pero ya vamos conociendo un poco, vamos conociendo el tema de cómo poder superarlas. Gracias, Temis, porque el tema de verdad ha estado muy, muy interesante. Y gracias a todos los que nos han estado siguiendo, ¿no? Sí, bueno, gracias Carlos, ¿no? Y como sabes, con mucho gusto, siempre a disposición y tratar de conversar, ¿no? De conversar y buscar estrategias para el bienestar de nuestra sociedad. Recuerden que las autoridades son elegidas por nosotros por un bienestar común, ¿no? Entonces, seamos un poco conscientes, no ahorita en el tema de hablar político, sino seamos conscientes de las cosas que pensamos hacer, de las cosas que nos preocupa y la invitación un poco, ¿no? Como tú has dicho, en vez de andar pensando cómo vas a estar tú en el hospital cuando nadie te quiera visitar y te van a dejar solo, será tu conciencia, pero sería más importante que estar preocupados porque aunque cualquier situación que nos presentes, pensemos en positivo y busquemos una solución, ¿no? Claro. Desde un punto personal para ayudar a los demás, ¿no? Así es. Eso sería todo, Carlos. Gracias, Temis, nuevamente por esta espectacular entrevista. Gracias a todos los que nos han seguido y nos han estado acompañando con sus comentarios. No todos los comentarios se pueden leer. A veces cambiamos de tema ya o estamos en otro tema, pero gracias. Y Andrés Monteverde espera ser gobernador, dice. Yo, bueno, si Mesías lo es, ten por seguro que también podría serlo. Eso no lo dudes. Educación política, identificación y hay por acá otro comentario y respeto a su país. Claro, definitivamente, lo que se llamaba educación cívica antes. Eso es lo que nos falta para salir adelante. Y hagamos esos temas. Están invitados ustedes también, seguidores, que cuando quieran participar en cualquiera de nuestras entrevistas o en nuestras charlas que tenemos, no duden en ponerse en contacto conmigo para poder enviarles la invitación del Zoom y puedan ingresar y conversar y tener puntos de vista distintos, porque es importante que la población, es importante que usted ciudadano también se exprese de manera adecuada y tengamos, apuntemos siempre al mismo norte de sacar adelante a nuestro país. Así que muchas gracias a todos por habernos seguido. Gracias, Temi, nuevamente. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos.